queremos darle la bienvenida a la presidenta de todos y todos los argentinos, Sabrina. Tenemos aquí a nuestra queridísima compañera Sabri, que nos va a hablar de la entremañada, las cositas de la cosita que pasó el 25 de mayo. Como siempre, con una perspectiva, como saben acá, bien. Bueno, en principio quería hacer una perspectiva muy crítica y como ustedes saben, y aparte porque siempre... Y aparte porque se me sentó al lado Vic Chirico con los brazos cruzados y me da miedo. No, yo siento que me siento un poco observada en este momento. Al saber que es docente tenés como esa emoción de la seño me va a retar, ¿viste? Cuando viste mira así, sí, uy, no, seño. No, porque yo voy a recurrir acá a mi carrera de historia. Yo voy a recurrir acá a la UBA, a la universidad pública, y lo que quiero decir es, primero, no teníamos la sección porque no está Lea, de lo que sería la chusma. La chusma, re chusma, que le mandamos un saludito. Le mandamos un saludo. Y también la cuestión de que Márquez nos dijo que éramos chimenteras y chimenteros. Bueno, o sea, entonces, como es verdad que nos gusta hurgar, porque de eso se trata el revisionismo histórico, sí, queríamos ver qué pasa con el 25 de mayo. Me gustó porque tu seriedad cuando diste el revisionismo histórico fue como... Me cambiaste todo el modus que tenías de Lo que pasa, señora, diría Feynman. A todas, José Pablo. A todos y a todos les digo que para ver las caritas que me está haciendo Sabri en esta columna van a tener que ir a YouTube, La que nos parió radio. En la semana se va a estar subiendo este videito y van a poder divertirse con y entender qué es lo que digo yo cuando te digo la cara con la que cambia cuando te habla de revisionismo histórico. Porque yo no te voy a contar chisme. Yo acá hago revisionismo histórico, papá. Totalmente. Esto no es una cuestión de polinos de la historia. Para nada. Esto es otra cuestión totalmente distinta. Realmente estuve buscando mucho y vuelvo a una vieja premisa que yo dije acá en este programa y lo venía sosteniendo en mi propia carrera, que es la historia de los heterosexuales. Así como para Marx la historia era la historia de la lucha de clases, la historia para mí es la historia de los heterosexuales. Che, ¿y no puede haber gays que no supiéramos, estaban enclosetados? Sí, por supuesto. Es que por eso la historia es la historia de los heterosexuales. Totalmente. La historia siempre se encargó de heterosexualizar a todos los grandes próceres y próceras. ¿Vos nos vas a sacar del closet a los próceres y próceras? No pude porque fue una idea tratar de encontrar... Inventar. Pasa que sacar a la nafta y no pudimos cargar la máquina del tiempo. Entonces no llegamos ahí. Hablé con Trunks y llegamos a... Bueno, chiques, las que no vieron Dragon Ball... ¿No sabes quién es Trunks? ¿No sabés quién es Trunks? Ah, no. No, listo, ya está, esta charla no puede seguir. Basta, nos vamos. Silencio de radio. Claro, a ver, Trunks, personaje de Dragon Ball que viaja por el tiempo. Bueno, no importa, sigo. Sí, por favor. No hubo una sola forma de poder entrarle a la cuestión LGBT. Pero sí, ver ciertas cositas, ¿no? Digamos de cómo venía la Revolución de Mayo, porque sí hay chimentos de la Revolución de Mayo. Pero lo vamos a catalogar en esa posición de solamente chimentos. ¿Por qué? Porque obviamente las verdades o por lo menos las narrativas que tenemos de la historia nos dan todo lo contrario. Ajá, entonces son cosas que se decían por el abajo, por claro, el subsuelo porque de la historia. Por el subsuelo de la patria se encontraron algunos chamullos bastante hegemónicos, no por el subsuelo, sino por en realidad. Por el subsuelo de la patria se comenta que pibe Belgrano. Ay, terminémosla. Ay, no, porque se me van cosas muy terribles y me pueden cancelar. El pibe. No, nos van a cancelar. Que rima con Belgrano. Claro, por favor, vos también, ¿no? Vos conocés a Trunks, te cargaste a Belgrano y ahora encima... 13 horas, 15 minutos. Vamos a la pausa. No es mi culpa que Belgrano rime con tan pocas cosas. No. Una vez le salió un grano, podés claro. decir. ¿Qué estás pensando?
Por favor. Lo que quiero decir es justamente, vamos a hablar de Belgrano, por ejemplo. Sí, Belgrano es el prócer acusado, realmente acusado, de ser una persona gay. ¿Por las calzas? Sí, en realidad sí. Pero era el pantalón de moda en esa época. No era el pantalón de moda. Ah. No. Esto es dice acomodándose los lentes. No, de verdad, no era el pantalón de moda. Tengo para aportar después un libro que se lo regalé a mi abuela de moda de la historia argentina de Balmaceda. No sé qué opinión tenemos del señor, pero... No lo leí. No, y como todos los historiadores, podemos tienen chequear cosas ahí, muy interesantes y otras cosas que no son podemos tanto. chequear ahí la ropa de Belgrano si hay algún dato. Pero para no sumar. solamente por la ropa, sino también creo que era como coqueto, podríamos decirle, ¿no? Sí, Belgrano tenía un par de particularidades, ¿no? O sea, que no iban, digamos, con los argentinos de bien de la época. Con el estándar del machito de esterosis de Claro, esa época. de hecho, en realidad hay que pensar que ya en la Argentina de 1700, estamos hablando de 1810, esto ya viene desde 1700. Siempre hubo argentinos de bien y argentinos de mal. Siempre. Entonces ya hay un gran parteaguas. Belgrano, por sus ideas jacobinas revolucionarias del iluminismo francés, ya venía con ideas del mal. Ya no estaba tan copado ser una persona que estuviese arengando un cabildo que sea amigo de French y Beruti. Y quería una monarquía inca, además. Claro. Acá acota nuestra compañera. Qué zurdo, ¿eh? Y bueno, era un Y bueno, jacobino. también por eso lo mandan a tomar vos, Entonces, anda a luchar. Ya ahí tenés un gran parteaguas. Después tenés obviamente otras cosas que lamentablemente no ayudaban a la figura, que era que había tenido sífilis. Y al haber tenido sífilis... Me encantó. Claro. Con razón. Iba mucho al baño. Claro. No, es la cistitis. Claro, no, que ver. Escúchame. Chicas. Juez, cambio. ¿Qué tenía ese pastelito? Entra Torreglosa a la cancha. Se va con la número 9. Te pido 1000 dis. No, había tenido sífilis y eso le trajo un problema en la voz. Deja muchas secuelas y una de esas secuelas tenía una voz que era muy finita y muy aflautada. Claro. No tenía nada que ver con su condición. De hecho, tuvo un gran romance con Josefa Ezcurra, de la cual tuvo un hijo. Y adivinen, ¿quién era Josefa Ezcurra? Aparte. En este preciso momento... No tengo una puta idea. No, pero ¿es algo de Encarnación? Es la hermana. ¿Y quién era Encarnación Ezcurra? Decilo vos, que vos lo sabés, no me esposa- preguntes, me hace quedar mal. la La de esposa de Rosas. Victoria. No, ¿cómo No. de Rosas? Del restaurador de las leyes. El compañero Juan Manuel. Y Vicky Chirica ya me quiere matar. O sea, ahora, entonces, acá lo que podemos ver... De hecho, tienen un hijo que se llamaba Pedro Pablo Rosas Belgrano, que lo cría Juan Manuel de Rosas. Rosas, esa figura tan polémica de la historia, es el tipo que cría al hijo de Manuel Belgrano, el hijo de su cuñado, y que tiene el sable que le entrega, el sable corvo de San Martín. ¿Vos estás diciendo que Rosas era un padre presente? Yo digo que Rosas era un padre de la patria. Un prócer de la patria. Ok. Y lo voy a defender a capa y espada. No, está Y bien, no nos vayamos igual. lo mismo que a una persona que, por ejemplo, y acá empiezan a ver estas cositas de vuelta. La figura, por ejemplo, de el padre de los pobres, el coronel Dorrego. El coronel Dorrego, que en realidad es muy querido y muy apreciado, era un machirulo. Y bueno, Y es el tipo que le hacía, entre comillas, bullying a Belgrano por ser gay. Porque decían que era gay. La acusación de homosexualidad que había contra Belgrano es que era homosexual. Claro. No lo era. De hecho, al parecer, y esto sí es un chimento, Belgrano lo se otro la agarraba era, con lo otro la es todo dato técnico de la historia. Sí, comprobado, fuente chequeable. Otra fuente de la historia dicen que era un tipo que él gustaba salir de noche, tenía sus affairs, era un romántico, no era un tipo, un rústico de la época, para nada. Había estado en Francia, se había cultivado, era abogado. Él te recitaba un poema a la luz de la luna.
Era romántico, ¿no, boludo? Dijo... diría Charlie. Pero capaz, es posible, no lo sé. En la época... No he tomado mates con Belgrano, pero he tomado mate en Belgrano. Belgrano, se me ocurrió otra rima. Quiero que sepan que aparte Belgrano era un tipo que estaba a favor de la plantación de cannabis. Y de la industrialización del cáñamo. Claro, sí, el cáñamo además es una manufactura que se utiliza un montón desde hace siglos, que se utiliza para todo lo que es papel, ropa, celulosa, si no me equivoco. Puedo equivocar. Aquí acaba el detalle un poco más, en cuestión. ¿Por qué no le dieron bola a Belgrano con el tema de la industrialización del cáñamo? Porque tenía voz de pito. No. Gracias. Porque justamente habían dos modelos que estaban en pugna. Los modelos de soberanía y de industrialización y de producción de materias primas para la exportación o los modelos de vasallaje. Agro. Y aparte, esos modelos se pueden ver, se pueden plasmar claramente en los otros próceres o otros padres fundadores de la patria en ese momento, ¿no? O sea, la patria, todo que hablábamos al principio, ¿qué es la patria? Bueno, la patria en gran medida, para mí, esto es un significante que está en disputa, ¿no? ¿Qué es la patria? Seguramente si le preguntamos a Cristina Fernández de Kirchner ¿qué es la patria? Va a tener una mirada de la patria, que todos la conocemos, pero si le preguntamos a Miriam Bregman va a tener otra. Uh-huh. Y son conceptos en disputa. Ahora digo, por ejemplo, dato importante, el primer presidente de la Junta, o sea, de un gobierno patrio, no fue argentino. Fue boliviano. Pero esto lo sabíamos. Saavedra. Nacido en Potosí, para aquellas personas, para aquellos esa construcción del ser nacional que mira a Europa y que le da la espalda a América, tienen que saber que efectivamente el primer presidente de la Junta de Mayo, que fue el primer gobierno patrio, fue encabezado por un boliviano. Pero este boliviano no era para nada patriótico tampoco, como suele suceder con las élites que tienen el poder en estos latitudes del mundo. Eso también ocurre. Y que uno de los grandes tipos que construyó la defensa contra las invasiones inglesas fue el que quiso generar el protocolo antipiquetes de la Revolución de Mayo, que fue Santiago de Liniers. Claro. Sí, me encanta porque además no todo es no es que solamente dijeron vamos a rebelarnos contra el poder y hacer nuestro propio gobierno, sino que también atrás había un montón de intereses que te vas enterando cuando vas aprendiendo más de historia. Me imagino la cantidad de ese por los subterráneos de la historia, vos debés saber el hecho de haber estudiado historia. Es un punto que puse acá, entrevistas e intereses. Justamente porque vos ahí, como la historia no es lineal, y pareciera que hay un remake de la historia, ¿no? Todo el tiempo. Esto ya lo decía Polibio, que era un pensador romano, hace muchísimos siglos, que la historia se repite en ciclos polivianos, le decíamos. Y estos argentinos de bien, o estos patriotas de bien, existieron siempre. Cuando digo de bien es entre comillas. Son los tipos que después fundaron los triunviratos, que fue un gobierno terriblemente entreguista, el primer triunvirato derrocado directamente por San Martín y derrocado por los revolucionarios de Mayo. Los revolucionarios de Mayo, si vos me vas a dialogar y decís, che, bueno, para vos, ¿quiénes eran los cuadros de Mayo? Y sí, Belgrano, Moreno, Castelli, pero no Saavedra, claro, ni lo que vino después. No hay que, y esto es algo importante, o sea, lo que terminan construyendo de la Revolución de Mayo es el hito fundacional de lo que es verdaderamente después la revolución. ¿Vos cómo te imaginás la revolución, digamos? ¿Cuál es el cuadro histórico de las revoluciones? ¿Cómo se lo imaginan? ¿De las revoluciones totales? Sí, de las revoluciones del mundo. Sangre, quilombo, guerra. Sangre, quilombo, guerra. Una mujer en tetas, porque tiene que ser una mujer la que va al frente siempre. Obvio, y en tetas. Y en tetas, por supuesto. La revolución guiando al pueblo. ¿Sí? Cuadro de Francia. Bueno, acá eran los paraguas. ¿Por qué se piensan que eran los paraguas? ¿No es que es mentira esa imagen? A mí me da un... Es mentira, pero ¿por qué? ¿No es que no llovió? ¿Pero por qué con paraguas? ¿Por qué no había fusiles? ¿Por qué no hubo sangre? Porque
Claro, eso estaba escuchando a otro historiador hablando esta semana, y esto de quienes también querían llevar, por eso fue la intro más o menos por ahí, porque es ¿por qué una revolución tan sumisa? ¿Es tan sumisa la revolución? ¿Es tan tranquilita solamente comiendo empanada? Algo pasó. No había a quién hacerle una revolución en realidad, físicamente acá. El poder del virrey ya se había ido y en España gobernaba Napoleón con su hermano, que le decían Pepe Botellas. Más que una revolución terminó siendo como una rosquita. Se juntaban a rosquearla a ver quién se separaba las cosas. Exactamente. En realidad, hablándolo peyorativamente, sí, terminó siendo una rosca en donde lo que tenía Francia era una revolución acompañada por un pueblo y una burguesía revolucionaria, y acá lo que había era un cambio de administración con una burguesía que no lo era, que no era para nada revolucionaria, y que en realidad lo que estaba generando es un cambio de administración económico-gubernamental. Tanto es así que cuando definitivamente se derroca al gobierno español, lo que ocurre es una rosca de quién se queda con qué. Y ahí es donde empiezan a aparecer definitivamente las guerras civiles. Ahora, ¿quién es un revolucionario también desde este punto de vista? Porque acá hay que hacer mucha filosofía. La historia se queda muy corta para analizar el Mayo argentino o el Mayo rioplatense. La historia no puede simplemente dar una mirada y decir, porque es muy pequeño, muy acotado. La semana de mayo, como la que cuando empezaste en Villiquen nos enseñaban de la semana de mayo, la figurita, lo que pasó el lunes, martes, miércoles. Totalmente. Eso lo puede relatar la historia. Pero acá hay que hacer un análisis. La gran revolución es la batalla de independencia. Generalmente las revoluciones se dan con sangre, se dan con fusiles, se dan con cañones, porque hay una batalla por una liberación. La batalla por la liberación la terminan dando San Martín, el Ejército de los Andes y otros próceres que no están dentro del esquema del 25 de mayo. Pero sí están otros, Belgrano, Castelli, o sea, Iván Paso, que son miembros que después estuvieron en los dos triunviratos. Paso estuvo en los dos triunviratos. Y después la historia nos vuelve a pegar un cachetazo a los modelos nacionales y populares, a los modelos de soberanía y a los modelos de emancipación de una nación. Y eso es importante poder rescatarlo. ¿Cuál fue el rol de la hegemonía y de la prensa frente a las guerras civiles? Grandes patriotas olvidados rescatados, y esto hay que decirlo por el kirchnerismo, como Güemes, que no se lo tenía en consideración. De hecho, la prensa en Buenos Aires, cuando asesinan a Güemes, dicen muere finalmente el inefable Güemes. O Felipe Varela, que hasta canciones le han dedicado diciendo que el polvaderal que mataba y arrasaba. En realidad era un tipo que estaba tratando de cuidar los intereses provinciales, esto que veníamos diciendo antes. Lo que pasa en Misiones no es que es un problema de Misiones. Cuando pasa algo en Ucrania, resulta que generamos un comité de guerra para ir a ver cómo defendemos a Ucrania. Acá estaban más preocupados por lo que pasaba en Francia y lo que pasaba en España que con lo que pasaba en La Rioja. Entonces, estas figuras y estas cuestiones de los intereses nacionales y la producción de soberanía en términos económicos son las que terminan alterando desde 1810, incluso antes, y a posterior, toda la historia de la Argentina. La historia de la Argentina se empieza a delinear en ese momento, y es una historia que tiene antinomias que no terminaron nunca de cerrarse. Saavedristas, morenistas de un lado los más revolucionarios, los más jacobinos, los más que realmente querían ir contra el poder. Y después finalmente las figuras que prevalecen, de alguna manera vetadas por cierta parte de la historia y realzadas por la hegemonía que escribió la historia mitrista. Alvear, Roca, Avellaneda, Sarmiento, y que después construyeron los hitos fundacionales, dejando de lado figuras verdaderamente como Manuel Dorrego, Rosas, San Martín. Era inapagable la figura de San Martín, pero obviamente el resto de la construcción histórica va unitario, totalmente porteñocentrista, de concentración de riqueza en pocas manos y de exportación de cualquier tipo de materia prima.
Exactamente. Muchísimas gracias, Sabri, la verdad súper interesante y estuvo bueno porque pudimos repensar un montón de cosas del 25 de mayo.